Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perine, es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar nuevamente aquí para acompañarlos en Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio en el cual nos proponemos conversar con Omar López Mato, y lo venimos haciendo ya vamos para el año 13, digamos, pronto va a ser el año 13. Ya nos ven la sola identidad. ¿Qué dices, Omar? ¿Vos tenés cábalas con el número 13? ¿Te preocupa? ¿Sí? No, pero hay una historia con el 13. A mí me preocupa. ¿Sabés cuál me preocupa? A mí el 62, que es el que se me viene encima. ¿Sabés? Bueno, eso se nos viene encima, somos los dos del mismo año. ¿Sabés por qué? Que esto es bueno para historia. ¿Por qué es el número 13? Sí, por la última cena. Claro. Eran 13 los comensales en la última cena. Y el viernes 13 también es una matanza. Esa es una costumbre americana, más que nada. Pero tiene que ver con una matanza de los caballeros templarios, algún ajuste de cuentas en Francia. La de... me parece. Gilles de Molay. Sí. Cuando lo matan a él los caballeros. Sí. Y el billete de $1. Déjame que haga lo parroquial, que hoy tenemos... El billete de $1 es el paradigma del 13. Tenemos a un invitado muy especial, muy culto, y sobre un tema, yo creo, central de la historia y del futuro de la Argentina. Ahí es cuando uno ve cómo la historia, el presente y el futuro están tan entrelazados que muchas veces la gente cree que se puede gobernar o se puede tomar medidas desconociendo el pasado y comete errores desde culturales hasta políticos de todo tipo. Vamos a hacerlo parroquial. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarruel y que después va a estar en las redes sociales, fundamentalmente ahora en YouTube. Desde los últimos años, con la mayor capacidad de esa red social, hemos podido subir los programas. Y debe haber como 8 o 9 años de programas ya a esta altura, subidos en las redes, inclusive un par de programas que hemos hecho ya con nuestro invitado de hoy. Finalmente les recuerdo que estoy en Twitter y que también nos pueden ubicar en Facebook a través del Facebook de Olmo Ediciones o Facebook/Tenemos Historia. Y en el programa de hoy se lo vamos a dedicar a un libro de Antonio Calabrese. Antonio Calabrese es abogado, estuvo con nosotros por 2 programas, Manuel Dorrego, El héroe y sus tribulaciones, librazo, y después otro libro que yo creí que lo iban a echar del país, que lo iban a perseguir por todos lados, que es José de San Martín, un agente inglés, en signo de interrogación, lo de un agente inglés, no, el libro no lo afirma, pero da bastante dato para suponer que el hombre tenía algún mandato desde afuera para hacer las cosas que hizo. ¿Cuál es lo malo? ¿Qué está mal? Bueno. Nada. Antonio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Y no presenté el tema, Antonio. El tema de hoy es su último libro, El mito del federalismo y otras imposturas nacionales. Un libro que creo que ya también le dedicamos algún capítulo, programa, a alguno de los artículos de este libro, pero hoy nos vamos a meter en 2 cuestiones. En primero, el primer capítulo, donde Antonio refiere a su visión de la historia y desmistifica o de alguna manera ubica correctamente qué es eso de que hay historiadores revisionistas e historiadores que no son revisionistas, cuando en realidad la historia siempre es revisionista porque siempre está buscando una interpretación del pasado. Si Antonio Calabrese tiene paciencia y Omar López Mato también, presentamos los auspicios del programa y enseguida estamos conversando aquí en Tenemos Historia sobre federalismo fundamentalmente, pero también un poquito sobre historia. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy vamos a hablar sobre un par de capítulos del mito del federalismo y otras imposturas nacionales, libro que editó Prosa Editores, de Antonio Calabrese, que hoy está con nosotros. Antonio Calabrese es abogado constitucionalista, político, fue ministro de Economía, secretario general de la Gobernación en Santiago del Estero, donde pasó gran parte de su vida, a pesar de que es porteño, porque recién yo creía que era santiagueño, pero no. ¿Cómo soy por adopción, digamos, santiagueño. Pero tu educación también, la escuela la hiciste allá? Yo estudié acá con los jesuitas en El Salvador, y el secundario y la primaria la hice en el Colegio La Salle. Y
Inclusive estuve un año en el colegio militar. Cuando salí de allí, fui al interior por razones personales y viví toda mi vida en Santiago del Estero, hasta hace 3-4 años atrás. Eso me interesaba precisarlo por algunas de las cuestiones que vamos a hablar, porque entonces la visión, la representación de la ciudad de Buenos Aires en este programa va a quedar a cargo de Omar López Mato, porteño, federal, no sé si decir rosista, mitrista. Pero yo nací en Río de Janeiro, o sea, la visión de Antonio y la que voy a plantear yo seguramente es una visión un poquito más abierta que la habitualmente sobre el federalismo. Pero antes de hablar de federalismo, yo tenía ganas de que nos contaras tu concepto de la historia, porque decís en el capítulo 1, que se lo dedicás a eso, algunas cosas que son muy interesantes. Sí, en realidad el capítulo 1 es un análisis de la filosofía de la historia. Exactamente. En realidad, ¿no? Yo sostengo que la historia es una sola, pero hay tantas historias contadas como historiadores la escriben. Exactamente. Porque el aspecto subjetivo de la interpretación de los hechos no puede estar al margen jamás de la historia, ¿no? De la visión que cada uno tenga de la historia. Por ejemplo, además, yo creo que es absolutamente imprescindible ubicar los hechos en el contexto de la época, con la cultura de la época, inclusive analizarlos con los elementos que se analizaban culturalmente en esa época. Por ejemplo, tenemos el caso de la Divina Comedia, del Dante. Sí. Si nosotros ignoramos lo que fue la civilización florentina, si nosotros ignoramos lo que fue la lucha de las comunas en la época en que el Dante escribió la Divina Comedia, muy difícilmente tengamos una interpretación correcta de lo que quiso decir el autor, ¿no? Sí. Yo coincido tanto con lo que nos plantea Antonio Calabrese en ese primer capítulo, que cuando cito esa frase que en este programa he citado tantas veces de Raymond Aron en torno a que los hombres hacen la historia pero no conocen la historia que hacen, suelo agregar la explicación que da Aron sobre esa cuestión, que, como bien dice Antonio, la historia es una sola y al hombre le está impedido conocer la historia porque tendría que conocer la simultaneidad de todos los puntos de vista y de todos los acontecimientos de manera... Por eso es también tan importante el aclarar desde qué punto de vista uno hace el relato, porque esto se aplica a todas las ciencias humanísticas. Yo tengo un amigo sociólogo que empieza a declararse diciendo: yo soy liberal, agnóstico, entonces mi perspectiva de lo que le van a dar ya se lo advierte al alumno, decir, bueno, esta es mi perspectiva. Esa es una actitud honesta. Si los hombres pudieran conocer la historia, no serían hombres sino dioses. Y esta es el punto. Entonces, cuando la gente te dice, pero la historia se vuelve algo inmanejable porque depende quién te la cuenta, Antonio acá pone en el acento, él habla de 4 puntos que hay que considerar cuando uno escribe o hace o interpreta o comenta la historia, pero el que termina definiendo es la inteligencia aplicada, es la interpretación, es el análisis de los hechos. Y eso me llevó a pensar que suelo negar. Cuando la gente me dice, me presenta como historiador en algún programa, yo digo, no, yo soy periodista y difundo historia. Claro. Historiador es el que trabaja. Ahora, la verdad es que a veces hacemos historia porque interpretamos hechos. ¿Vos sabés que el otro día, conversando con Santiago Kovaldov, él tiene una interpretación que a mí me pareció importantísima de la diferencia entre el ensayista y el historiador. Buenísimo. Él dice que el historiador es aquel que va buscando los antecedentes y en los archivos, en los documentos, trabaja con los documentos y entonces da una interpretación de la historia en base a lo que él descubrió. En cambio, el ensayista, que además la considera absoluta, terminante, esa es la interpretación de él, porque estos hechos han ocurrido así, entonces ese es el historiador. En cambio, el ensayista es el que toma las opiniones de los distintos historiadores y elucubra una interpretación distinta, una tercera, claro, que es democrática, que él la pone y dice, esta es mi interpretación, ustedes discútanla. Es el caso mío con la cuestión de San Martín. Yo he hecho mi interpretación, bueno, aquí yo la pongo acá. Pero poniendo los documentos, claro, poniendo las dos versiones. Exactamente. O tres, o las versiones que fueran. Entonces, que uno puede acceder, porque a veces hay más. Discútanla. ¿No? Entonces, digamos que la posición del ensayista es una posición un poco más democrática y más general, inclusive más creativa. Desde un punto de vista, por supuesto. Hay otra perspectiva que señalabas vos en algún momento, que es
en la perspectiva histórica, cuando hace un juicio histórico, justamente ubicarse en el contexto histórico. Porque hoy muchas veces uno de los peligros del llamado revisionismo argentino es que juzgan la historia con parámetros del siglo XXI. Exacto. Y eso no es así, eso nunca puede ser así, porque no eran los mismos criterios morales, éticos, religiosos, económicos. Entonces es muy difícil decir, juzgar una actitud. Yo qué sé, muchas veces he escuchado, por ejemplo, un caso es Álzaga y era esclavista. Pará. Era un comerciante que estaba haciendo un ejercicio de una actividad que en ese momento era legal. Podemos discutir la ética, en ese momento se discutía, pero no que lo pongamos como una cosa despectiva que era negro, porque el tipo era un comerciante de reconocido del imperio. Es un caso muy extremo, pero uno puede encontrar así un montón de matices sobre por qué están juzgando a los personajes del pasado con los criterios del siglo XXI. Sí, claro, el caso de Álzaga es un caso singular, ¿no? Porque más allá de la interpretación de Williams Álzaga por su parentesco, ¿no es cierto? Está toda la obra de Enrique de Gandía exaltando a Álzaga, ¿no? Bueno, Álzaga no es el tema de hoy, pero Álzaga es un tema muy complicado porque realmente uno lo ve como el primer independentista. Lo que pasa es que él no quería una independencia así absoluta. Ellos buscaban más como una especie de Commonwealth, siguiendo el ejemplo del Commonwealth británico, en España. Y esa fue una posición que se barajó en distintos momentos a lo largo porque era la cultura monárquica, que era la vigente en esa época. Claramente, lo que sí yo voy a decir, yo no soy un experto en Álzaga, pero claramente Álzaga debería ser estudiado y considerado como uno de los proto-hombres de la historia, como uno de los protopadres de la historia, de la Argentina. Seguro. Ahora, volviendo al tema de la historia, para cerrar este bloque, porque a mí me parece este primer capítulo del libro de Antonio Calabrese con muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hay una cita, si se quiere, un poco escéptica, pero muy de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, en el libro que me dedicó a mí, el Emilio. Esta broma es porque mi papá decía que me había puesto Emilio porque a él la lectura del Emilio lo había influenciado mucho. La historia, dice Rousseau, sería el arte de elegir entre varias mentiras la que más se parece a la verdad. Y en realidad es así, porque lo único que podemos tener es una aproximación a la verdad. La verdad absoluta nunca existe en la historia, como no existe en la vida cotidiana. ¿Quién puede decir que conoce toda la realidad y todo lo que está pasando? Si es imposible conocerla sobre lo que está pasando en este momento, en este instante o en esta semana, mucho más difícil es sobre lo que pasó hace 200 años, ¿no? Claro. Y ahí nuestro invitado de hoy, Antonio Calabrese, sigue a Benedetto Croce en teoría e historia de la historiografía, y después hay una cuestión que me reinteresó y me pareció sumamente didáctica como está planteada en este libro, que son las deformaciones en las cuales puede caer un historiador: la filología, la poética y la retórica. Y ahora me gustaría que las expliques vos. Sí, claro, porque el filólogo es el archivador. Claro, a mí me toca ahora como que te toca directamente tratar mucho con gente que se preocupa mucho por las genealogías, por el fetichismo sobre el documento, pero que después no sabe interpretar ese documento o le hace interpretaciones, yo diría, un tanto extremistas. Sí, el filólogo es aquel que acumula antecedentes y cree que tiene la historia encerrada en su archivo. Que con los papeles alcanza. Claro, que con lo que tiene en su archivo ya está, eso es la historia, ¿no es cierto? Más allá de que muchas veces los documentos oficiales que él mismo tiene como antecedentes de su historia o de su historia suelen ser generalmente benévolos con el oficialismo y condenatorios de la oposición que hubo en todas las épocas, ¿no? O el peligro de las autobiografías. Esa es la parte poética. Claro. Eso ya entra en la parte poética. La parte poética, por ejemplo, es el tema de las biografías. Las biografías se escriben para ensalzar o para hundir a una persona. De la misma forma que uno escribe una para decir, este es un tipo magnífico y qué sé yo, escribo otra biografía para decir, y este siempre es un cretino, terminan muy un canalla. contaminadas de la pasión y del enamoramiento del biógrafo sobre el personaje. Sin embargo, por ejemplo, los ingleses escriben su historia, o los historiadores ingleses, sobre la base de las biografías. Thackeray. Porque dice, la historia es de un pueblo, es la historia de sus héroes.
¿es cierto? Entonces, uno de los autores preferidos de Omar, Tomás Carlyle, dice Tomás eso, Carlyle ¿no? dice Vos eso, lo sí. citás, la historia de las naciones Sí, no es sí. otra cosa que la historia de sus grandes hombres. y después está la retórica, ¿no? La interpretación retórica, que es el docente, aquel que va y da clases y basa la interpretación de todas sus cosas sobre lo que él considera de la historia y los antecedentes y demás. Claro, a veces hay En una- esta última, vos ponés la base del relato, obviamente, como este libro ya está escrito Sí. en la era del kirchnerismo, hay Exactamente. una referencia clara en la palabra relato a la forma en que el kirchnerismo trató de tomar algunos personajes de la historia como si fuera o hubiese beneficio de inventario, para Claro, inventar la sí. frase que siempre usamos acá, Sí, ¿no? claro. La historia es sin beneficio de De todas inventario. maneras, también hay una cuarta posición, bueno, que está relacionado con esto, que Ricardo de Tito la señaló un par de veces, que decís, ¿y qué le enseñamos a los pibes? Es decir, tenemos que también hacer cierto tipo de historia digerible para el adolescente. No por eso tenemos que caer en endiosamientos o en mentiras o en flagrancias. No, pero a veces uno debe al joven tratar de contarle una historia un poco más, no digamos almibarada, pero sí una historia que lo enganche para que Que lo después entusiasme. lo motive a estudiar. Porque si le damos, no, mira, la batalla fue tal día, tal otro y tal otro, si le damos muchos datos demasiado concretos, ¿qué me están dando? Yo creo No, que a yo veces creo que no. la habilidad de los profesores Claro. era entusiasmarlos sobre un tema. Pero creo que la correctísima pregunta de Tito se contesta con lo que hay que enseñar a los pibes es a pensar y a dudar. A partir de ahí ellos van a construir su Claro, propia pero tenés que historia. motivarlos. A los Sí, chiquis solos es tenés que una motivarlos. vez que uno le produce el asombro y produce la duda, la motivación en el ser humano aparece solita. Tenemos que irnos a una pausa, pero tenía muchas ganas de dedicarle este espacio a las dudas que nos producen, a los que nos gusta la historia, las distintas formas de encararla, y me parece que en este capítulo Antonio Calabrese hizo un aporte sumamente didáctico. Escuchamos algún tema musical seguramente y seguimos con Antonio Calabrese en torno al mito del federalismo y otras imposturas nacionales aquí en Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita el doctor Antonio Calabrese, hombre educado acá, bueno, nació en Buenos Aires, pero que su vida política, digamos, y su crecimiento como funcionario y en estas cuestiones de la historia. ¿Tu interés en la historia nació ya desde joven o empezó en Santiago del Estero? No, ha sido natural. Ah, natural, Sí, de joven. sí, siempre me gustó. Yo tuve profesores como Vicente Sierra, por ejemplo. Ah, bueno. Que fue bueno. uno de los que Claro. me inculcó mucho esto. El mito del federalismo y otras imposturas nacionales, editado por Prosa Editores, pero ahora sí nos vamos a poner en el centro del programa, que es hablar un poco de federalismo y la visión, para lo cual yo también inclusive apelé a traer hoy dos libros. Uno sobre el cual yo tengo un enorme cariño, que es Buenos Aires, el país, de Félix Luna, sobre el cual hicimos un programa de televisión. Este libro es de 1980, por lo menos Luna me lo dedicó en julio de 1982 a mí. Y después hicimos una miniserie de 3 capítulos tratando de ver cómo era esa relación entre Buenos Aires y la historia de Buenos Aires, la historia del país y cómo se había construido esa relación. Tal vez hoy habría que escribir un libro invirtiendo, y es algo, la ecuación, y poner el país y Buenos Aires. Y después otro libro que Antonio me recomendó el otro día, hacia un federalismo solidario, coparticipación y el sistema previsional, la propuesta desde la economía y la política, de Martín Lustó. Y esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué fracasó el federalismo argentino? Yo asumo que fracasó porque el centralismo Totalmente. de Buenos Aires y además el peso que Buenos Aires tiene económicamente, como población, etcétera, etcétera. ¿A tu juicio por qué fracasó? Bueno, fracasó porque se hizo una constitución federal escrita por unitarios. Entonces, la constitución en sí, si bien podría interpretarse que es como una copia de su modelo, que es la norteamericana, tiene puntos modificados esenciales, como por ejemplo la formación del Tesoro Nacional. Uh-huh.
que esto se hizo tratando de buscar un presidencialismo fuerte para imponer la voluntad presidencial por sobre la de los caudillos, ¿no es cierto? Y terminó degenerando después de 150 años o 160 años, como llamamos ahora, en lo que es hoy un régimen federal, digamos, totalmente perverso, que no tiene nada de federal, que ha construido 3 países diferentes dentro del mismo país, que yo los detallo muy bien en esta obra, según mi manera de pensar, ¿no es cierto? Sí. Pero la imagen es, por ejemplo, Natalio Boltana dice que es la representación invertida de la Constitución americana, porque los americanos, en realidad, los 3 estados fundacionales, lo único que hicieron cuando redactaron la Constitución fue poner en un papel lo que en la práctica ya era una realidad. Los 3 estados eran autosustentables. Claro. Eso me lleva a una pregunta, Antonio, que es más al profesor de Derecho Constitucional. Uno escucha muchas veces en la política, y no solo ahora, sino en los últimos 30 o 40 años, que la gente dice, no, lo que pasa es que la Argentina tiene un sistema muy especial porque las provincias y las ciudades son anteriores a la nación. En las 13 colonias también era así. Y sin embargo el resultado fue otro. Te lo cuentan como si nosotros fuéramos excepcionales. Y no, México también copió la Constitución americana y dio otro resultado. Pero eso tiene justamente otra cuestión que es parte de esta representación invertida. El régimen que existía en Hispanoamérica era el régimen derivado de las comunas romanas. ¿Qué pasaba? Como la comunicación era muy difícil y las distancias eran muy grandes y la cobertura de las distancias llevaba mucho tiempo, Roma había creado un sistema en donde iba dilatando su imperio y fundando comunas en los centros urbanos, en donde les daba todo el poder para gobernarse con la sola sujeción el sometimiento al imperio, que se traducía generalmente en la parte impositiva. Inclusive Roma nombraba una especie de subemperador en la zona. Exactamente, que es decir, el caso de los virreyes acá, claro, o de los cabildos. Entonces, ese sistema estaba fundado en el desarrollo alrededor de esas ciudades y de esas comunas, pero era un sistema unitario, es el sistema que, por ejemplo, adoptó España, ¿no es cierto? Y los países que son unitarios. Unitario en un doble sentido, porque también implica la autocracia o la suma de poder en una sola persona. El rey, o sea, el poder hay divino. Una distribución geográfica del poder y personal, ¿no? Claro, entonces, en cambio, en el caso de los norteamericanos, de los 3 estados fundacionales, ellos desarrollaron todo un sistema en cada uno de los estados, en donde ellos no solamente se manejaban económicamente, sino que habían creado su propia administración, tenían su propio sistema de educación. Y que siguen subsistiendo. A mí me llama la atención, en Estados Unidos hay estados en donde esto es legal y el otro lado, cruzar la frontera, esto es ilegal, te llevan preso. Además, allá, por ejemplo, había estados muy grandes y muy importantes y estados muy pequeños, pero el pequeño no necesitaba del grande para sobrevivir, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en la Argentina, ¿verdad? No. En donde se hizo un sistema, sobre todo a partir de la supresión de las aduanas interiores, en donde se quitó los recursos a las provincias y de esa manera no podían subsistir si no era a través de, digamos, la distribución de los recursos nacionales. Después también viene toda la parte geográfica. Argentina tiene, Estados Unidos, estamos hablando, tiene una distribución este-oeste, norte-sur, es un país ancho. Argentina, la salida al mar, el puerto... fue vital, claro. Pero la única forma era o Buenos Aires o Santa Fe. Sí. Y hay que recordar que Buenos Aires, en los primeros 10 años de vida, 10 años de vida, 4 veces invadió a Santa Fe. La quería destruir porque era el puerto. Y nos sacamos de encima a Montevideo, que era mejor puerto, eso desde ya. Sí. Entonces, primero sacamos a Montevideo. Después, con Santa Fe la trataron de destruir por todas las formas. Bueno, ahí la figura de Estanislao López es que, surge, el federalismo surge de las provincias mesopotámicas fundamentalmente, ¿no? Pero la distribución de Argentina es una situación muy compleja también. Bueno, entre otras de las imposturas nacionales, yo, por ejemplo, sostengo
que el combate de obligado en realidad no es el combate de la soberanía nacional, es el combate de la soberanía de Buenos Aires. Exactamente. Por sobre las provincias. Lo que se pretendía era que Santa Fe y Corrientes no tengan puerto. Exactamente. Eso es lo que se pretendía, que toda la aduana esté concentrada en Buenos Aires. Exactamente. Por eso yo creo que es un error grandísimo de la historia, es otro de esos mitos que bueno, pero es la perspectiva, es una historia vista con perspectiva del imperialismo yanqui, bueno, el imperialismo británico de 100 años más tarde. Es un tema con el cual quiero cerrar este bloque y sobre el cual yo tengo una deuda inclusive con Omar, porque lo hemos charlado mucho. Tal vez lo que está faltando, porque más allá de eso, la historia siempre se escribe desde Buenos Aires, la perspectiva, el punto de vista, y nos falta una historia integradora de la Argentina, ¿no? Una historia que tenga las miradas desde distintos lugares del país, de distintos puntos cardinales, y no solo porque aún los historiadores provincianos o del interior que vinieron a Buenos Aires terminaron escribiendo la historia. El propio Félix Luna se llama Buenos Aires y el país, se pudo llamar El País y Buenos Aires, ¿no? Hacemos una pausa y seguimos aquí en Tenemos Historia conversando con Antonio Calabrese sobre el mito del federalismo. Seguimos en Tenemos Historia, hoy estamos conversando acá con Omar López Mato, con Antonio Calabrese, El mito del federalismo y otras imposturas nacionales, editado por Prosa Editores. Les recuerdo nuevamente que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video y lo pueden encontrar después en YouTube dentro de un par de semanas, como los programas anteriores de este ciclo, que ya se encamina a cumplir 13 años. En junio del 2006 empezamos este programa y el tema de hoy es un poco plantearnos preguntas sobre el federalismo, una promesa constitucional incumplida a veces a medias, a veces con retrocesos. Los años kirchneristas fueron los años del unitarismo fiscal más feroz que se ha conocido en toda la historia argentina. Yo creo que no hubo otro caso de estrangulamiento de las autonomías provinciales y de uso de la caja para establecer una forma autocrática del poder como en ese caso, porque tal vez lo que a uno lo seduce el federalismo, y vuelvo a apelar al profesor de Derecho Constitucional, que el federalismo lo que plantea es una división geográfica del poder. Lo que no quiere es precisamente lo que pasó en la Argentina, que el poder se concentre geográficamente en 40 manzanas de la capital federal y que se distribuya geográficamente de la misma manera en que las formas republicanas piden que el poder tampoco se concentre en una o pocas personas. Sí, es que el federalismo es una forma de descentralización del poder. Claro, justamente esa es la naturaleza, digamos, filosófica y jurídica del está claro que en eso los argentinos hemos... Pero nunca se creyó, los padres fundadores nunca creyeron en el federalismo. Bueno, en algún momento hace un ratito nos decías que es un escritor... ¿Los padres fundadores a quién te referís? A los independentistas. Porque uno habla de los padres fundadores como los americanos. Me refiero a los independentistas. Por ejemplo, vamos a citar tres conocidos como federales que en realidad, o dos conocidos como federales, pero tres hombres importantes de la historia. Uno es San Martín. San Martín. Decía que era el genio del mal. El genio del mal, exactamente. El que había del federalismo. El que se había introducido en las dirigencias de las Provincias Unidas con el tema del federalismo. Eso está claro porque San Martín, la anarquía era lo peor de todo. Entonces, pero de todas maneras, él tiene después una asociación técnica con Estanislao López fundamentalmente, porque lo que quiere es que las tropas artiguistas no sigan hostigando Buenos Aires para que lo libere y pueda ir a liberar el Perú. Una táctica, digamos. Sí, ¿no? una táctica, es decir, tuvo un acercamiento con Artigas, con Estanislao El otro, López. Por ejemplo, es Simón Bolívar. Aquel que proclamaba la Gran Colombia y la federal y que era un ejemplo federal para imitar a los Estados Unidos del Norte y a los Estados Unidos del Sur. Simón Bolívar, tanto en la Carta de Jamaica como en el discurso de la Angostura, sostiene que es un sistema tan perfecto que no es posible aplicarlo en unas sociedades como las nuestras, en donde no teníamos el nivel suficiente para aplicar esto. Que es el concepto que retoma Rosas, nada menos que Rosas,
en la Carta de la Hacienda de Figueroa, que es una pieza jurídica excepcional. Que recordemos, es una carta que le escribe a Quiroga, ¿no? Le escribe a Quiroga, cuando Quiroga le reclama que por qué no tenemos una constitución. Y él le dice, pese a que Quiroga era unitario, quería una constitución federal porque decía que eso era lo que se sentía en la recordame provincia. ese detalle, ¿esa carta Quiroga la recibe o no la recibe? ¿Es la que recibe Bueno, o la que yo creo en que viaje sí, muere? Si Yo la creo que recibe, la escribe en el año 1830 y pico, pero Quiroga la recibe, pero no sé, creo No que llega a contesta, contestarla. No la llega a contesta, contestarla pero porque la carta muere. la recibió. Y se publica recién en 1851. Se hace pública recién en 1851, o sea, al año antes de que caiga Rosas. Ajá. Ahí Rosas dice que está en la pobreza, está en la imposibilidad de sustentar a las provincias económicamente, que es imposible pensar en un sistema federal. Bueno, Y de San Martín paso- también opinaba, de no paso- solamente eso, sino que también decía que el nivel cultural de la gente era tan bajo que no se Sí. podía instalar otra cosa que una monarquía, porque los gobiernos democráticos no tendrían representación. No, Sí. claro, yo creo en la república porque el rey no soy yo, está claro, porque si no, si claro. me nombran rey a mí, yo Sí. creo en la monarquía. Emilio Perinas y Rosas dice algo similar, de alguna manera, que es lo que yo me río a veces de los rosistas, le digo, claro, hay argumentación y es sólida la Bueno, argumentación que les esto ha pone, degenerado en que el sistema federal argentino termina desintegrando el país. Yo creo que es notorio, y aquí trato con cifras y números, que ahora sería aburrido repetir, demostrar cómo hay 3 países perfectamente definidos en la Argentina. Está el país feudal, que son las provincias del norte y las del sur, en donde generalmente quien se asienta en el poder puede durar 20, 30 años, inclusive tiene sucesión hereditaria. ¿no es casi cierto? monárquicamente. Casi monárquicamente. Los Adi, Los Zapag. Juárez y los Zapag. Bueno, cuando yo cité a los Kirchner, es Los la primera Kirchner. vez en la historia que la sucesión, no solo allá en Santa Cruz, Sí. sino en la historia Es argentina, presidencial. es matrimonial. Sí, matrimonial, Eso se parece Sí. mucho a una monarquía. Se parece mucho a una discúlpenme. monarquía. Bueno, está ese país feudal. Después está el país que yo le llamo de la sociedad productiva, muy diferenciado de este, que es el del centro, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. En donde lo único que tienen esas provincias, lo único que aspiran es a que las dejen producir, a que no las agobien impositivamente o con cargas o con normas o con reglas, y que las dejen producir, porque allí está el centro de la En producción. los del últimos 100 años son las que han sostenido el país. de las que han sostenido el país. Y después está el tercer país, que es la megalópolis. Es el monstruo de Buenos Aires, que es una ciudad imperial en un desierto. Lo de Ciudad Imperial es por André Malraux, que decía André que es la Malraux, capital sí. de un imperio que no fue. Inexistente. Inexistente. Capital. Hiciste una referencia y me gustaría volver sobre ese tema porque cuando nombramos a Quiroga también me acuerdo de una carta a Quiroga donde él decía que él por convencimiento era unitario, pero Bueno. que respetaba que los pueblos eran federales y por eso luchaba junto a los federales. Claro. Es decir, Rosa respetaba- también decía que era unitario. Es que Rosas se comportó como no, no, unitario. pero aparte que lo Rosas decía, era sí, unitario, íntimamente creo que lo ya reconocía. es difícil aún para los rosistas no sostener que Rosas yo, no era unitario. En defensa de los unitarios devenidos en federales que hicieron la Constitución del 53, quiero decir que el caudillo era indomable. El caudillo era el poder en estado salvaje. Era el poder en estado natural. El caudillo llevaba al Estado en sus espaldas, en la grupa de sus caballos. ¿No es cierto? Sí. Entonces, no podían dominar, no había un ejército nacional y además las luchas intestinas ya llevaban 30, 40 años, era una cosa insuperable. De modo que, bueno, hubo que buscar la forma de convivencia con ese sistema, ¿no? Aparte, el sistema federal no crea una burocracia. Una burocracia, es decir, un exceso de funcionarios No. que uno podría decir. No debiera. No debiera porque No eso sí se debiera, pero relaciona lo con lo que crea. plantea Sí, Martín con lo que Lustó. plantea Lustó, exactamente. Es decir, en Estados Unidos no la crea. Es decir, si cada estado, porque acá Pero acá viene, la creó. Es una de las causas también pero del fracaso. se crea en la década del 30 cuando se invierte la forma en que se recauda los impuestos. Exacto. No, Porque pero si los voy- impuestos, pero Sí, permíteme, está bien. si los impuestos los recargan las provincias y se ocupan de recaudar y lo que las provincias le pasan a la nación es una cosa. En la década del 30 se invirtió, los impuestos los pasó a recaudar la nación y les pasa a las provincias, con lo cual
desaparece la responsabilidad fiscal de las provincias y toman empleados, total, como dicen en las provincias, total es plata de Buenos Aires. Bueno, no, ¿No? a lo Sí, que sí, yo sí, voy, sí. a lo que yo voy es el poder legislativo. Es decir, creamos un poder legislativo hipertrófico. Tenemos diputados nacionales, diputados provinciales, pero tenemos eso- concejales. Eso es De una vuelta, carga. el ejemplo de Estados Unidos, y vos mismo lo dijiste hace un rato, que hay estados que Bueno, tienen no, una cosa la sí, consideran pero delito pará, y en otro la no. representatividad, creo que se elige un diputado en Estados Unidos cada 400.000 Pero eso- habitantes. pero Acá eso no elegimos tiene- un diputado cada 50.000. Pero eso no tiene que ver con el federalismo, sino ya como cómo lo Es la instrumentás. forma No, de porque- organización de la Porque representación. vos en Claro. Uruguay no tenés ese estado intermedio del provincial. Tenés el estado nacional, la comuna. No tenés todo el estado provincial y esto es para mí es una carga burocrática monstruosa. Tenemos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los salteños y los jujeños me van a matar, pero ¿cuál es la diferencia entre los intereses entre Salta y Jujuy? ¿Cuál es la diferencia de los intereses entre La Rioja y Catamarca? Pero eso vos lo podés solucionar con el regionalismo. Pero, no lo hicieron, no lo hicieron, no, no lo pero hicieron. de Eso todas, lo propusieron de todas y no maneras, se hizo. como bien dice Antonio, ahí está la representación proporcional. Podrías tener un Estado unitario y también tener una sobrerepresentación proporcional si No. estableces que vas a tener un diputado cada 15 personas, por ejemplo. Absolutamente, pero de Entonces, todas esa es una maneras- fórmula matemática. Eso Sí, no pero es. de todas maneras hay una hipertrofia funcional No, de yo- una carga de representatividad exagerada, a mí me parece. Lo que y pasa eso es que no fue funcionan culpa las de- autonomías, Omar, porque si funcionaran las autonomías, Bueno, ok. no sería eso. Bueno, pero es Y parte no del funcionan las federalismo. autonomías porque, no la, son sustentables los estados. caja fue invertida, claro. Porque no son sustentables los estados. Ahí, Omar, seguí la ruta del dinero y no te vas a equivocar. Claro. Como Está bien, consejo. Por Claro, eso tal dice, cual. por eso tiene razón, por si le recomendaba yo el libro Lustó, a quien no conozco personalmente, Ujú. Hablamos de Martín Lustó. porque él sostiene que la cuestión del federalismo es fiscal. Si nosotros distribuimos los recursos fiscales de otra manera, podemos llegar a alcanzar el federalismo sin necesidad de modificar esta Constitución. Tenemos que irnos a una pausa y el programa, como dije, era uno de los temas más apasionantes y polémicos de la historia argentina porque tiene enorme vigencia y muchos de estos problemas son los que tenemos que resolver para que la Argentina sea un país más próspero de lo que es. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, un tema, en lo personal a mí este tema me apasiona, recuerdo el trabajo con Félix Luna en Buenos Aires y El País y María Sáenz Quesada, que ahora tendríamos que hacer El País y Buenos Aires, ver si invirtiendo un poco las ecuaciones ayudamos. Y estamos conversando con el doctor y además profesor de Derecho Constitucional, lo cual ayuda mucho en esta temática, Antonio Calabrese, El mito del federalismo y otras imposturas nacionales. Antonio, y la pregunta que todo el tiempo viene apareciendo es por qué las provincias no consiguen desarrollar esas autonomías frustradas, si es solo una razón económica, si ya se convirtió además en un tema cultural. Me acuerdo en Buenos Aires, El País, uno de los temas que Félix Luna tocaba es cómo los líderes políticos y las oligarquías provinciales, todas terminaban radicándose en Buenos Aires y después generaban una cantidad de políticos de tendencia, aunque se dijeran federales, unitarios, porque vivían acá, ¿no? Está lleno de familias patricias del interior que terminaron siendo familias patricias de Buenos Aires. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para invertir esto, que en realidad es una carga pesada para el desarrollo de la Argentina? Y en general casi todos los presidentes argentinos han sido del interior. Esa es otra curiosidad. Sin embargo, han mantenido este sistema que ahogó al interior del país. Sí. Yo creo que tanto la riqueza como la pobreza, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también cultural, son de progresión geométrica. Los que son ricos van a ir siendo cada vez más ricos y los que son pobres van a ir siendo cada vez más pobres, salvo que se intervenga de una manera tal que se equilibre el desarrollo y los más ricos comiencen a apoyar a los más pobres para llegar a un nivel determinado, que es el sentido y la filosofía de la ley de coparticipación. Sí. Pero también fracasó.
finalmente, porque... Fracasó porque no hubo un sistema de responsabilidad fiscal como hubo, sí, por ejemplo, en los lugares donde más o menos anduvo bien, como el caso de Maastricht o el caso de Brasil, ¿no es cierto?, en donde el sistema de responsabilidad fiscal, que es un sistema de premios y castigos sobre el trazado de objetivos y el cumplimiento de objetivos trazados, ¿no es cierto?, hacía que les daban más o menos recursos según cumplieran con esos objetivos. Eso sería, por ejemplo, decir... tal provincia va a tener un puntito, medio puntito más de coparticipación si reduce el porcentaje de empleo estatal y genera más empleo privado para equilibrar sus economías. Sí, una cosa, digamos, bueno, no exactamente, pero digamos una cosa. También hay otra cosa para tener en cuenta, y es justamente la geografía y el transporte. Es decir, estamos en un país que tiene la paradoja de mandar la cosa de Jujuy a Buenos Aires, sale lo mismo mandar de Buenos Aires a China. Sí. El flete es monstruoso. Es decir, que eso ha sido impedido que crezca más la agricultura. Pero esa es la consecuencia, no la causa del problema que estamos estudiando. La consecuencia termina, justamente el unitarismo en los hechos termina generando ese tipo de problemas. Si los gobernadores fueran fuertes... Cuando yo le hablo de compensaciones de los ricos y los pobres, en realidad... eso lo que le estoy diciendo. Y hablo de ricos y pobres, no en el sentido... No, provincia... Perdón, Omar, pero quiero tomar el chiste que acaba de hacer, perdón, Antonio. Sí. Omar, porque me parece que es muy significativo. Claro que que Moyano es unitario. ¿O acaso la sede del sindicato está en Salta? Claro, todos los sindicatos y todas las sedes están todos en Buenos Aires. Es decir, claro que son unitarios. Sí, bueno, el sistema se desvirtúa a tal punto, y cuando vos hablabas en unos bloques anteriores acerca de que en el proceso del kirchnerismo fue el mayor concentración y digamos de representación unitaria que tuvo todo el proceso del federalismo argentino, es por ejemplo en la distribución de la coparticipación primaria. La coparticipación primaria, cuando se hace la primera ley que hace Perón en el 1973 por 10 años, era el 50% para la nación y el 50% para las provincias, y eso se distribuía. Vencido ese periodo, en la época de Alfonsín se renueva la ley de coparticipación por otros 10 años, que vence en el 83, el año anterior en el 93, el año anterior a la reforma constitucional, ¿no es cierto?, en donde también más o menos los porcentajes son los mismos, varía escasamente. Sí. Y en el kirchnerismo terminamos con el 75% casi de los recursos nacionales para el Estado Nacional y el 25% para las provincias. Eso lo hicieron por la soja, por el impuesto directo a la soja. Ahí está. Y ellos tenían entonces la caja nacional, y con eso podían distribuir al que le venía bien y al que le venía mal. Esa fue la gran perversión. Pero esa perversión empieza en los años 30, porque volvemos a... Si el régimen fuera el de 1890 o el 1900, los impuestos de la soja quedarían en cada provincia que produce soja, y esa elevaría a la nación de acuerdo a un esquema. Sí, pero Emilio, no, eso sí, se materializa a partir del 30, pero nace con la reforma del artículo, la modificación del artículo 4 que hacen en el 53 los constituyentes, en donde le dan al Tesoro Nacional la posibilidad de concentrar todos los recursos aduaneros. Sí. O sea, que todos los impuestos a la exportación o a la importación, todo eso recauda la nación. Bueno, las razones fueron exactamente las mismas del kirchnerismo. Se acabó los caramelos de la bolsa, el populismo agotaba su esquema y necesitaba sacar recursos de cualquier lado. ¿Sobre quién cayó? Sobre las provincias. Sobre las provincias, exactamente. Me parece que tenemos que ir cerrando el programa de hoy, y nos quedaron un montón de temas. En el medio de uno de los cortes, Antonio nos aclaró y nos contó cómo se escribió en realidad la Constitución y quiénes fueron los que la terminaron redactando y a veces modificando conceptos de Alberdi. Si buscan el programa anterior, tocamos el tema de Gorostiaga. Y el ministro Fragueiro y todas estas cuestiones que siguen siendo interesantes y que a veces... la gente cree que acá es cuando a veces decimos que la historia puede ayudar a mejorar nuestro bagal intelectual para resolver nuestros problemas presentes y futuros, porque el federalismo y la relación entre Buenos Aires y el país, o el país y Buenos Aires, como yo quiero tratar de invertirla ahora, es un tema central
para que la Argentina pueda alcanzar un desarrollo sustentable, ¿no? Exacto. Antonio, muchísimas gracias por visitarnos y te esperamos en algún otro programa aquí en Tenemos Historia. Bueno, estuvo Antonio Calabrese con nosotros. nosotros, El mito del federalismo y otras imposturas nacionales. Es el libro, lo recomiendo, búsquenlo, Prosa Editores. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. Los estaremos esperando. Pasen una buena semana. Chao.